Un gusto saludarle este día a través de Noticias Radio Globo. Muchísimas gracias por la oportunidad y siempre nuestra solidaridad con esta casa de radio, que sabemos que al igual que todo el sector popular, ha sido duramente reprimida. Tal y como usted lo decía, este justamente es el resultado del abandono al que ha sido sometido el sistema educativo público. Una consecuencia directa de haberle quitado el programa de matrícula gratis a los centros educativos es que los centros educativos se vieron desprovistos de los mecanismos de prevención que antes sí habían. Nosotros consideramos que es un grave error estar militarizando los centros educativos porque la violencia no la van a resolver con violencia. El estudiante no puede ser víctima de violencia en la calle, víctima de violencia en su colonia, víctima de violencia en la zona de conflicto y ser víctima de represión en el centro educativo. Una muestra clara de que el sistema de militarizar los centros educativos ha fracasado es el Saúl Zelaya Jiménez. Lo que tuvieron allí fue una deserción de jóvenes, cuando los programas deben de ser preventivos. No podemos llevar la violencia militar a los centros educativos. Instituto Vicente Cáceres. Han muerto de menores, hay muerte de menores, no se sabe cuál es la situación que se están dando y el Estado lo que se ha visto obligado es también a tener presencia militar y policial. Y esto no va a resolver el problema. En el Central, pues desde el año antepasado vimos cómo mataron a una niña solo por criticar directamente al presidente y al ministro de Educación. Soad Nicol, un caso lamentable y un caso emblemático de la represión. La descomposición social que se está dando en este país, no hay que negarlo, está afectando a los centros educativos. Pero no se requiere de medidas unilaterales, se requiere de hablar con padres de familia, de hablar con estudiantes, de hablar con docentes para prevenir esa violencia, para prevenir el ingreso de la gente que está metida en el mundo de la droga a los centros educativos. El problema que tenemos aquí es que si las autoridades centrales, y tal y como lo han denunciado de Nueva York, están metidas en el tráfico de drogas, difícilmente van a tomar medidas para erradicar ese flagelo, porque ellos son parte del negocio. Lo que estamos viendo ahora entonces es producto de la no implementación de la matrícula gratis. Es producto del abandono, de la implementación de programas para prevenir. Antes en los centros educativos dábamos charlas sobre cómo prevenir en los estudiantes la drogadicción, cómo prevenir en los estudiantes la adicción a esas sustancias, cómo prevenir en los estudiantes la no pertenencia a los grupos en conflicto social. Pero si el estudiante más bien se está abandonando a su suerte, claro que es lógico en la cuestión social, el espacio que dejó el gobierno en medidas de prevención han pasado a ocuparlo los grupos irregulares que se aprovechan de la juventud. Ahora, ¿pero qué hacer, maestro? Porque aquí la situación, si no se toman las medidas necesarias, esto se va a agravar. Nosotros sí tenemos propuestas para esto y creemos que ningún padre de familia quiere que su hijo esté en situación de riesgo. Ninguna madre de familia quiere que su hijo esté en situación de riesgo. Ningún docente quiere que sus hijos estén en central de riesgo. El mismo gobierno no quiere, o queremos creer que el mismo gobierno, las mismas autoridades educativas no quieren ver el centro o la situación educativa convulsionada. Lo que queremos decir es que se ocupa que todos los factores, incluso la empresa privada, participen en medidas para prevenir este flagelo, pero no en medidas para estar castigando al estudiante que al final solamente víctima de la descomposición social, del mal gobierno de Juan Orlando Hernández y del abandono del sistema educativo.